O sea, el lenguaje ¿cómo es que nosotros estudiamos el lenguaje como que decíamos en los trabajos o las habilidades superiores, ¿no?, del ser humano, pero va más allá de eso. Es un constructo cultural constitutivo del hombre. No somos sin lenguaje, ¿verdad? No podemos ser sin lenguaje. Y hoy me he sentido como en la Torre de Babel. No sé si con la maldición de que los idiomas nos separen o con la bendición que gracias a los idiomas podemos manifestar nuestras diversidades culturales. Entonces, eso es tan bello que uno realmente queda conmovido, ¿no?, con la posibilidad que tiene uno de poder vivir la diversidad humana a través de los lenguajes. Y entonces yo siento que este matrimonio fecundo de interculturalidad y lenguaje, que ha sido tan cuestionado, y nosotros mismos nos preguntamos cómo, y yo creo que hasta los mismos muchachos han crecido mucho en encontrar los argumentos que lo justifiquen. Hoy he visto ese crecimiento, porque al principio nos sonaba como con algo pegado con cola, y hoy en día está demostrado en estas exposiciones de estos dos profesores que al final con la práctica mostraron lo que todos los demás habían trabajado, y sobre todo mostraron que no hay nadie más mejor preparado para poder trabajar la interculturalidad que un profesor de idiomas o que un profesor de inglés. Por un poco lo que ¿verdad? Por un poco lo que mostraba el primer video. Pero yo quería contar, y de verdad quisiera hablar muchas cosas porque estoy muy conmovida de todo lo que, la profundidad que encierra estas experiencias que ustedes nos han mostrado. Entonces fíjense, quería contar solo una experiencia para que no nos justifiquemos tanto, que si vamos a enseñar inglés o enseñar idioma, hay como mucha justificación. Sí. Y lo que mucho se justifica es porque no se tiene convencido. Es correcto. Entonces fíjense, yo tuve una experiencia, una oportunidad, tuve que ir a un congreso de investigación de docentes, de experiencias docentes, y tuve la suerte de haber sido seleccionada para ir a un congreso del convenio Andrés Bello en España. Fue la primera vez que viajé al exterior hace bastante tiempo, y tuve que representar a mi país. Fue la experiencia innovadora que representó a Venezuela en ese encuentro de innovadores, de experiencias pedagógicas innovadoras de diferentes ciudades latinoamericanas. Y fue en España, y el encuentro fue en la Casa de las Américas. Y yo tuve una experiencia muy conmovedora. Y quizá por eso ahorita estoy tan conmovida que en mi país haya gente como ustedes. Ay, thank you. Gracias. Cuando yo llegué a ese gran palacio, llegué a una sala con una mesa redonda, con paredes cubiertas de terciopelo y marcos dorados, y unas sillas así muy pompantes. Y cuando quitaron una de las sillas estaba mi nombre, Elizabeth Rubiano, con la bandera de Venezuela. Ay, qué emoción. Y fue muy emocionante porque cuando yo llegué a esa ciudad sentí como depresión y yo no sabía por qué. Ay, pero ¿sabes lo que vení para Madrid? Yo deprimida aquí, no me gustaba, no sé qué me pasaba. Y después entendí que había tenido un choque cultural, porque las alturas, aquel palacio, que el comensal de la mesa se veía con el otro comensal de allá de la otra mesa, de la misma mesa, pero que no se veía, me generó mucha distancia, mucho no sé qué. Entonces ese choque cultural lo expliqué con un bello poema de Orlando Araujo que se llama La Casa Diminuta, donde él explica que las palabras latinoamericanas son pequeñas, pero lo pequeño es grande, pues. Entonces lo grande nos abruma, ¿ves? Porque es lo aristocrático, es los reyes, y nosotros no somos de eso, somos de tierra, pues, de casas de bareque, ¿no? Entonces eso fue muy conmovedor para mí, porque por un lado, después que me calmé, por supuesto disfruté la interculturalidad, disfruté los museos, disfruté todo. No van a creer que la pasé mal, ¿no? Para nada. Después me acomodé y viví mi interculturalidad. Pero cuando hicimos la cena de despedida, que estaba Bolivia, que estaba Ecuador, que todos los encuentros didácticos el mío era de una comunidad marginal, y casualmente, mira, ahorita fue un trabajo que
desarrollé en una escuela, en la escuela Bejuma, que está al lado del mercado de los Guajiros. Y allí desarrollé una cosa que se llamó la Feria del Saber, un proyecto educativo que se transformó la escuela y todo, y vimos muchos saberes, fue muy bello y bueno, yo llevé esa experiencia. Pero el de Ecuador llevó una experiencia hermosísima de educación en comunidades campesinas y el de Bolivia y Perú en comunidades indígenas. Y así pues, y los españoles salían con sus proyectos bellísimos de matemáticas, no sé qué, con un poco de material didáctico, de plástico, de broma, de bellas cosas muy bellas, pero muy industriales, ¿no? Y los latinoamericanos fuimos a enseñar matemáticas, bueno, qué sé yo, con semilla, porque empezó con maíz y la gente le hizo una huelga que no podía enseñar matemáticas con el maíz porque el maíz era sagrado, ¿ves? Entonces empezó a echar todo ese cuento y desarrolló la etnomatemática y todas esas cosas. Bueno, pero para cerrar y hacerlo corto, porque quiero simbolizar algo importante que sé que lo van a comprender desde el espiritual, desde el alma. Cuando cerramos, hicimos la cena del intercambio de todos esos saberes y todos esas experiencias didácticas, se paró mi compañera, hoy es mi amiga Pilar, tiene un bello colegio en Bolivia. Yo la visité después cuando hice un trabajo de investigación en Latinoamérica. Tiene un colegio ecológico en Bolivia hermosísimo, donde los niños no tienen uniforme, donde tienen proyectos conmovedores, donde la arquitectura de la escuela es como el de las comunidades indígenas. Y ella se paró en la cena y nos despidió con un bello discurso en lengua indígena. Y luego lo tradujo. Cuando esa mujer se paró a hacer la despedida en nombre de los latinoamericanos en lengua indígena, ustedes pueden imaginar lo que pude haber sentido después de aquella contextualización que le estoy diciendo. Fue realmente emocionante. Y cuando un profesor de lenguaje, de idiomas, del arte de comunicar, y todo lenguaje comunica una cultura, puede trabajar todo esto, ¿verdad? Y no lo tendría que justificar aquí porque parece forzado, porque no tenemos lengua indígena, porque no hablamos lengua indígena, porque la lengua es justo, porque la lengua es pragmática, porque la lengua es lo que nos permite convivir. Y lamentablemente tenemos una sociedad en lo que es el lenguaje se perdieron y por lo tanto a nosotros estamos en un contexto artificial porque eso no es lenguaje. Y esa es la justificadera en la que andamos. Pero resulta que como educadores, ¿verdad? Justamente tenemos que revertir el resultado de la colonización y como educadores tenemos el compromiso cultural de revertir el asesinato de la cultura, de las palabras, del lenguaje, porque eso es lo que somos como raíces. Y por eso lloré cuando oí hablar mi hermana latinoamericana despidiendo el encuentro de latinoamericanos en lengua indígena. Y yo dije, yo no me sé ni una palabra indígena. Como estábamos ahorita, ¿cómo se dirá tomate en lengua de señas? Que no lo sabíamos. Y nos duele porque estamos representando una cultura y no sabemos la lengua indígena, la lengua de señas. Eso sentí yo cuando estaba en un país extranjero y no pude decir ni una palabra en lengua indígena. Han pasado como 10 años de eso y cada vez que yo oigo el himno nacional de Venezuela en este proyecto del currículo bolivariano que estamos construyendo, yo recuerdo esa experiencia y me fijo en las palabras. Y ya he ido a 3 escuelas donde cantan el himno nacional en 3 lenguas distintas. Y eso me parece que es lo que estamos haciendo. Una revolución, tú lo dijiste, espiritual, del alma, porque a través de la sangre cultural estamos educando a respetar la diversidad humana. Y eso es lo más importante. Más allá de aprender el idioma en el futuro, en el pasado, donde sea, lo importante es que ustedes tienen la digna labor de poder rescatar lo que somos como cultura, como raíces, como venezolanos, como latinoamericanos. Más allá que sea una lengua o que sea la otra, lo que estamos comunicando es una fonética, un sonido, es como una poesía. A lo mejor no sé qué significa, pero cuando suena, ¿cómo es que? Dime la palabra de las 3 que tú estabas diciendo. Apaná, apaná, apaná. Eso tiene un sonido
que suena y que nos constituye y que nos forma en una estética, en un canto que no tiene significado, que lo único que significa es que tenemos que rescatar nuestra identidad y que como decía el mensaje, yo estuve en ese viaje donde Alejandra recogió ese mensaje de ese chamán, de ese anciano, donde un hombre sin cultura es un ser sin raíces. Y si no se tiene cultura, no se puede trabajar la interculturalidad, porque no puedes hacer ninguna relación cultural si no rescatas y si no tienes fuerte la tuya, como si no tienes fuerte la lengua materna. Si no rescatamos y si no hacemos fuerte la lengua materna, no podremos tener nunca una segunda lengua. Gracias.